RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en esta alianza informativa entre RCR y Diario 1. Usted nos puede ver por las plataformas digitales de ambos medios de comunicación y vamos de inmediato ya a nuestra primera entrevista. Mayra. Estamos conectados vía telefónica con el mayor Antauro Humala, Mayra Álvarez y Ricardo Alba en esta conducción de Uno al Día. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. En un momento muy crítico, en una crisis muy crítica donde necesitamos a protagonistas políticos también pronunciarse sobre lo que estamos pasando en el país. Eso es cierto. Estamos en un cambio republicano. Eso es indudable. Y claro, pues este ambiente de revuelta pronto se va a conjugar con un ambiente de elecciones. Y un ambiente de elecciones siempre crea ansiedad, aún más de la que tenemos en estos momentos con la insurgencia popular. Obviamente se vienen capítulos graves para el Perú. Mayor, buenas tardes. Pero usted habla de un momento de elecciones, sin embargo, lo que hemos visto es que ahora el partido, como diría Humberto Martínez Morosini, está 0-0, es decir, no ha pasado nada en el Congreso de la República. Hoy la presidenta ha preferido no profundizar en el tema de una renuncia y ha pedido reflexión al Congreso de la República, es decir, ¿aún usted mantiene la esperanza de que haya recorte del mandato? Yo creo que la presión social, si bien es cierto, no es lo suficiente para adelantar las elecciones para este año 2023. Entiendo que sí lo va a hacer para adelantarlas hasta el 2024. Si bien es cierto, es correcto, se está viendo que ninguna de las consignas enarboladas en esta insurgencia del sur andino hasta ahora han llegado a buen puerto, porque ni una consigna, ni renuncia de Boluarte, ni cierre del Congreso, ni hasta ahorita nada se ha obtenido. Pero ya hay un ambiente social que creo que va a engrandecerse a medida que transcurre el tiempo. Mayor, son casi 60 fallecidos que nos está dejando estas protestas. ¿Cuánto más tenemos que esperar? El Perú ya no aguanta. Hay una gran pérdida económica dentro del país que está afectando muchísimo. ¿Qué es lo que tendría que pasar para poder, de cierta manera, presionar a la decisión de la presidenta Dina Boluarte, que no tiene intención de renunciar y mucho menos se llega a un consenso en el Congreso de la República, el cual ya lo hemos visto? Bueno, es cierto lo que tú dices, es una encrucijada lo que actualmente atraviesa el país. Sin embargo, también es necesario observar que el mismo segundo, en ese mismo segundo en que desaparezca del escenario político Boluarte, ese mismo segundo ingresa como presidente de la República al escenario político Williams. Y ese mismo segundo también, Moyano, fujimotesinista al 100%, asume la presidencia del segundo poder del Estado. Es decir, la ultraderecha encaramada en el Ejecutivo, el Legislativo y encima con mayoría en el Congreso y encima un alcalde como López Aliaga, es decir, la ultraderecha encaramada. Podríamos quizás recordar a Lenin cuando decía 2 pasos adelante, 1 atrás. Posiblemente este es el paso atrás. Pero de todas maneras, se puede ahorrar mucho costo social o un adelanto de elecciones, y yo propongo, como es parte también de nuestras banderas que hemos lanzado en las giras que hicimos por el sur, un referéndum pro asamblea constituyente conexo a la boleta de votación, lo cual sí potenciaría un bajón de la tensión social actual. ¿Y usted ya está preparando una eventual postulación para el 2024, Mayor Humala? Mira, gracias por la pregunta. Saliendo de la prisión, porque hasta hace 5 meses todavía estaba preso, he emprendido una gira al sur convocando a los reservistas, a los compatriotas, y sucedió el autogolpe de Castillo y con eso desbalanceó toda la estrategia. Ya. Entonces claro, nosotros también al salir de la prisión, su estrategia... el partido no cacerista ya se vuelca del todo a la vía electoral y estamos ahorita en un proceso de inscripción. La Alianza Nacional Antauro está ahorita, figura en los registros de la OMPE como organización política en proceso de inscripción, y actualmente estamos pasando la etapa de revisión de locales. O sea que
esperamos estar expeditos para cualquier lid electoral a partir de los fines de marzo de este año. O sea, si no se hubiera, digamos, desistido en este adelanto de elecciones que pedía para octubre el gobierno y varios sectores políticos, usted no hubiera podido postular. No hubiera podido postular y eso lo hicimos saber, hicimos un comunicado y comunicamos que aceptamos esa situación si es que era de necesidad social. Asumíamos que no íbamos a poder postular, pero ahora sí para el 2024 creo que sí nos alcanza el tiempo. De repente dentro del Congreso mayor hay alguna conversación que se ha dado para poder llevar estas elecciones en el 2024. ¿Tiene usted alguna referencia de ello? Porque hemos visto que no se llega a ningún consenso hasta el día de hoy, ¿no? No hay interés, no hay voluntad política, mucho menos cuando se menciona la consulta de la Asamblea Constituyente. Lo que dices es cierto y muestra la insensibilidad del Parlamento y la verdad, hasta ahora no hay concretamente nada, hasta ahora el gobierno va a durar hasta el 2026 y vemos que de la izquierda congresal ni de la derecha congresal se va a tener un objetivo. Por consiguiente, la solución sigue siendo la calle. Y eso lo siguen entendiendo en el sur, a pesar que ya se ha erosionado por desgaste humano la protesta, en cualquier momento se repotencia. Entonces, yo creo que si esta situación sigue así, las calles van a dar la hora nuevamente. Ahora, una repotenciación en el que se sumarían, digamos, sus seguidores, señor Humala, o digamos, van a seguir viniendo gente del interior del país en estas marchas denominadas la toma de Lima, como se desarrollaron hace algunos días. Mira, yo creo que fue una expresión más retórica que efectiva lo de la toma de Lima, porque técnicamente es imposible que una mega urbe de 11 millones de habitantes sea tomada por 30.000 o 40.000 indignados en una lucha desigual y por más patriota que sea, van a terminar erosionados como está sucediendo. Sin embargo, el mensaje más que en las calles, bueno, se da en las calles, pero más que todo repercute en la conciencia nacional. Hay una indignación nacional. Y ya está despertando el norte. Entonces, si el Congreso sigue con este letargo insensible y antipatriota, obviamente pues no va a quedar otra opción dentro de la física política, ¿no? que el desfogue callejero y obviamente más repotenciado. Usted mencionó, Mayor, en algún momento que 2023 iba también a hacer una marcha en la capital, en todas las partes del país. ¿En qué situación se encuentra esa intención también de las marchas? ¿Usted estaría también apoyando, sumándose en estas protestas que se están dando en estos momentos? Miren, los enocaceristas están en las protestas, como muchos ciudadanos que no son enocaceristas, quizás son de otras tiendas políticas. Hay que diferenciar la protesta legítima de los desbordes violentistas, digamos, de destrucción de la propiedad estatal. En eso yo sí me he manifestado en contra. ¿Por qué? Por el simple hecho que de ganarse las elecciones un gobierno de índole nacionalista o izquierdista o de cualquier otra tendencia, esa estructura estatal va a ser usada. Entonces, los enocaceristas estamos en contra de toda destrucción de la estructura de nuestro Estado, porque ese Estado va a servir también a cualquier gobierno y en el fondo es beneficio popular. Entonces me parece que es desatinado, ¿no?, en las protestas la destrucción de propiedad pública. Mayor Humala, me gustaría una opinión suya respecto a este último comunicado del Ministerio del Interior que establece que la apología del terrorismo se puede dar en redes sociales y se puede denunciar justamente hasta este ministerio. Recordemos que la semana pasada ya el Poder Judicial ha condenado a una persona por este delito. Sí, entiendo que ya han condenado a 3. Y bueno, y yendo a tu pregunta, bueno, yo entiendo porque acabo de ser denunciado por apología al terrorismo, y es más, ahora han ido 2 miembros de la DIRCOTE a mi domicilio a notificarme oficialmente. ¿Se refiere de las denuncias por las declaraciones, por el pronunciamiento que hizo usted hace unos días mencionando a Sendero Luminoso?
Exactamente. Lo hice en mi domicilio, o sea, no fue público. Y si uno lee el delito de terrorismo es cuando es público y exalta a la persona. Yo ahí jamás he exaltado a ningún personaje por más siniestro que sea. Yo he hecho una observación sociopolítica en mi casa y es una realidad lo que he dicho, para la perspectiva social que vemos los etnocaceristas, los etnonacionalistas. Es un he ejercido mi derecho de opinión. Y yo creo que estos muchachos que han sido condenados por haber opinado en redes sociales son parte pues de una total injusticia. Al parecer el gobierno quiere aplicar, ¿no?, esa situación de antiterrorista que se rigió en los años 90, donde se veía terrucos hasta en la sopa. Pero ahora quieren aplicar eso y bueno, para ellos el tiempo no ha transcurrido. Por eso es que la extrema derecha fuga constitucional está prácticamente gobernando el país. Sí, usted ha sido notificado, nos estaba contando al inicio. ¿Quién lo ha denunciado? El procurador, o sea, el gobierno. Ujú. El procurador del Estado ha hecho una denuncia, obviamente ordenada por el ministro de Justicia, ha pasado por la PCM, y bueno, el autor de todo esto es, pues el autor intelectual de esta denuncia es obviamente el señor Otárola. ¿Y usted podría ser entonces condenado por este delito? Por supuesto, pero no me preocupa porque están errados. No saben leer el Código Penal y confunden apología con derecho de opinión. No han leído la Constitución que establece el derecho de opinión como fundamental de la persona humana. Y la Constitución está sobre cualquier ley. Mayor, ¿cree que se inclinaría este gobierno a una democracia o una dictadura en estos momentos con estas últimas estrategias que se está sacando? Bueno, la verdad pues que tiene todo. Acá en el Perú sucede una cosa muy paradójica. Las dictaduras resultan más pacíficas que las democracias son más sangrientas que las dictaduras. Mire este gobierno, compárelo con el de Velasco, compárele con el de Odría, de Morales Bermúdez, o compare pues, los gobiernos democráticos de Belaúnde, con Acomarca, Putis, Uchurajay, el de Alan García con los Y si penales. comparamos, Entonces, Mayor, y si comparamos este gobierno de la señora Dina Boluarte con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, teniendo en cuenta que usted ha defendido políticamente el gobierno del expresidente Pedro Castillo. mire, cuando gobernaba Castillo, yo me acuerdo porque estuve casi todo el tiempo preso y por eso estaba atento a las noticias y las anotaba. Todas las semanas se decía que Castillo no aguantaba esa semana y caía. Duró año y medio. Duró año y medio, pero todas las semanas, según uno leía los titulares de la prensa, unísonamente, ese día Castillo ya estaba encarcelado, ya estaba decapitado. Pero aguantó año y medio. Ahora de Boluarte se dice casi lo mismo. Obviamente la gran diferencia es la mortandad. Pero entonces se le ha comparado con la boliviana Áñez que fue presidente de Bolivia, tuvo también sus decenas de muertos, una cincuentena, pero logró cumplir su mandato y entregó el poder al actual presidente boliviano Arce Catacora. Entonces, yo creo que al final se va a imponer lo que ordena el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre, que tácitamente es el mandamás del Perú. Y él, cuando hubo el golpe de Castillo, las Fuerzas Armadas optaron apoyando al Congreso. Y ahí el discurso del general Gómez de la Torre fue que las Fuerzas Armadas acatan solamente el poder constitucional. Y obviamente todos estamos de acuerdo, pero la pregunta del millón es, ¿cuál orden constitucional? ¿El de Fujimori y Montesinos de la actual Constitución o la que corresponde a la anterior? Porque entonces acá al final el eje de todo este problema del país es la vigencia de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Ese es todo el problema. Y justamente la transición de hace 23 años que falló porque no hubo asamblea constituyente, porque si cayó la dictadura, debió haber caído también esa constitución delincuencial. Se obvió esa asamblea constituyente y ahora el problema, 23 años después, nos está estallando en la cara. Con el agravado del abajato, con el agravado de COVID, con el agravado de la corrupción. Estamos viendo pues el parto de una nueva república, compatriotas. Usted que ha estado detenido,
casi 20 años en prisión. ¿Cómo compara la situación de Pedro Castillo, que dice ser o estar siempre incomunicado, ¿no? Cada contacto que tiene en sus redes dice que estoy incomunicado, pero sin embargo acaba de dar una amplia entrevista a un diario español, en donde, por cierto, no ha sabido explicar lo que ocurrió el 7 de diciembre, ¿no? Que para él no es un autogolpe, sino dice que fue la rebelión de los nadies. ¿Cómo observa usted de su perspectiva ya, digamos, respirando 5 meses más tranquilo, en libertad, la situación de Castillo, que puede recibir 5 visitas diarias, por cierto? Bueno, primero quiero observar que Pedro Castillo, con respecto a mi persona, no me indultó como ofreció. Yo salí por pena cumplida. Ahora, con respecto a su situación, a mí me conduele porque yo también he sufrido el cautiverio. Para cualquier persona es lo más terrible que puede haber antes de la muerte. Entonces, obviamente, por humanidad me solidarizo con él y con todos los presos que están sufriendo el cautiverio, más allá del error humano que hayan cometido. Él, como interno del INPE, él tiene derecho a visitas, lo pueden visitar. Tiene derecho a comunicarse de acuerdo al régimen que le han puesto. Entonces, es un error del INPE, lo que sucedió conmigo, tratar de impedir que un interno con un preso dé entrevistas. No tiene, pues a mí me parece totalmente injusto. El hombre ya está preso, pero su hablar no está preso, su cuerpo está preso, su alma no lo está, su decir no lo está. Pero bueno, estos son rigores propios de los carceleros, y yo creo que si Castillo ha logrado dar entrevista, en buena hora lo ha hecho porque sabemos más de la situación, de su verdad, de su posición para los periodistas y los analistas y los políticos. Evaluemos y saquemos nuestras conclusiones. Es un elemento más para el análisis. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de leer la entrevista? No sé, me gustaría una reflexión sobre qué le ha parecido. No he leído la entrevista, la voy a leer. Gracias por avisarme, la voy a leer con mucho interés. Correcto. Bueno, Mayor Humala, ¿cómo va a ser usted para la candidatura con el tema del financiamiento? Porque, digamos, su amigo, el hombre del dinero, Virgilio Acuña, ya no está con nosotros, o con ustedes, mejor dicho. Hace unos días sacó justamente un comunicado diciendo que ya rompió palitos con usted. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy día no duermo. Bueno, mire, yo lo lamento. Virgilio Acuña, como yo le dije, tuvo el gesto con otros empresarios más del norte de pagar una 10ª parte de mi reparación civil. Y se lo agradezco. Saliendo de la prisión, no estoy en ningún proyecto con él. Y cuando estuve en cautiverio durante el periodo de Pedro Castillo, que paradójicamente me mantuvo más incomunicado que nunca, sin visitas de ningún tipo, y sin poder hablar por teléfono durante 1 año y medio, me enteré ya saliendo libre que el señor Virgilio había estado hablando a mi nombre y tomando acuerdos a mi nombre sin mi conocimiento. Entonces, una vez salido libre, me entero y bueno, obviamente no lo incluyo en el proyecto del Frente Patriótico que tenemos. Y mantengo las formas, ¿no? Pero ahora sí la tomó esa actitud, la respeto, porque en verdad tengo un buen concepto de él al final de todo, porque fue compañero y cuando guste puede estar regresando por acá. Bien, Mayor, nosotros agradecemos muchísimo esta entrevista, de repente un mensaje para el país en estos momentos tan difíciles, o en especial para la presidenta Dina Boluarte. ¿Ha tenido, antes de terminar esta entrevista, la oportunidad de conversar con ella antes de tomar la posta de presidenta de la República? Cuando termino y le agradezco la entrevista, hay una novela que se llama Condenados o Condenada a Gobernar. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.